Tratamiento de adicciones, elementos básicos. Muy buenas tardes, colegas. Feliz año 2024 y vamos a arrancar nuestras transmisiones de los martes. Te saluda Carla Cabrera. Y como cada martes te saluda tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, el día de hoy para platicar sobre algunos de los elementos básicos sobre el tratamiento de las adicciones. Y bueno, como primer punto, podemos decir que en el tratamiento de adicciones existen dos tipos de pacientes. Número uno, aquellos que deliberadamente solicitan el tratamiento para algún tipo de atención del consumo. Ejemplo, yo le pido una cita a la psicóloga Carla y le digo, quiero una consulta porque estoy teniendo problemas con mi forma de beber. O otro usuario le puede decir, quiero una consulta porque tengo problemas con mi forma de consumir cocaína. Y este es, digamos, como el primer tipo de usuario que deliberadamente solicita el tratamiento para la atención de algún tipo de consumo. Y hay otro tipo de usuario que presenta un motivo de consulta, digamos, como encubierto, pero que a lo largo de la sesión se escucha, vamos a escuchar en su discurso, que consume. Entonces, para pronto, en ambos casos, todos los usuarios que consumen algún tipo de sustancia ilegal o que tienen algún tipo de consumo que está, digamos, afectando su salud o las relaciones sociales, aunque sea una sustancia legal, todos los usuarios, todo este tipo de usuarios requieren de una valoración clínica de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM 028 SSA 2009 para la prevención del tratamiento y control de las adicciones, apartados 7 y 9.1. Invariablemente, es obligatorio llevar a cabo una valoración inicial. Ahora, ¿en qué consiste una valoración básica y una valoración especializada? Vamos a llamarles de estas dos maneras. Bueno, la evaluación básica va a consistir en que el profesional de la salud debe conocer el tipo de sustancia que se consume, conocer si el usuario está en una fase de experimentación para dar un consejo breve o si está en una fase de consumo perjudicial, inmediatamente referir a un especialista en adicciones. Esto lo debemos saber absolutamente todos los profesionales de la salud Todos los psicólogos. y los psicólogos, por supuesto. Así que la OMS publica habitualmente folletos informativos que nos pueden ayudar mucho a hacer esta evaluación básica en nuestras consultas. Porque es bien común que de repente nos piden una consulta y nos dicen, quiero una consulta, ya le das la cita y todo eso. Y en este tipo de usuario que te dice, oye, ¿sabes qué? Que tengo problemas con mi trabajo y me gustaría mejorar mi autoestima, pero también, bueno, a lo largo de la entrevista, precisamente a partir de la historia clínica, tú descubres que el usuario consume cannabis, por ejemplo. Entonces, aquí es a donde entra precisamente el tipo de valoración básica de la que tú estás hablando. Digamos que esta primera evaluación básica tiene miras a referir a un especialista o bien a dar un consejo breve si es que el usuario está en una fase de experimentaciones muy simples, dar un consejo. Así es. Pero sí debemos utilizar, por ejemplo, instrumentos básicos, ¿no? Como el ASIST, como el audit en el caso del consumo del alcohol, precisamente como para poder enviar la información necesaria, la información básica precisamente al profesionista que va a continuar con el tratamiento. Y estas pruebas las pueden encontrar en los apéndices de la norma 028, fácilmente localizables hasta el final de esta norma y son de uso gratuito también. Ahora, ¿en qué consiste una valoración especializada para el consumo de sustancias y cuál es su objetivo? Bueno, preferentemente una evaluación especializada la va a realizar un psicólogo o un médico o un psiquiatra con entrenamiento específicamente en el área de las adicciones y tiene miras a evaluar de una forma amplia eh, el consumo de un usuario. ¿A qué me refiero con evaluar de forma amplia? Bueno, pues que debemos conocer primero la integración de un expediente clínico de acuerdo a la norma 028, una historia clínica especializada en adicciones, donde vamos a preguntar datos generales, pero entre ellos los más importantes, los factores genéticos que pudieran estar interfiriendo con el consumidor, factores de riesgo, factores de protección,
cómo es el contexto familiar, laboral, cultural en el que se desenvuelve el usuario, porque esto nos va a dar información muy importante para el tratamiento. Y lo más importante de esta evaluación especializada es conocer que hay dos tipos de tratamiento. El primero es ambulatorio, el segundo es residencial y hay que dar el tratamiento más adecuado al usuario que tenemos frente a nosotros. No todos los tratamientos son iguales para todo el mundo. Va a depender mucho de la edad, de la sustancia que se consume y 70 u 80% de los casos van a necesitar un especialista en psiquiatría para llevar de la mano el tratamiento, ya sea ambulatorio o residencial. Otra herramienta que también es crucial para este tipo de valoración especializada, pues es, como hace rato lo platicábamos, el examen mental, ¿no? Evaluar, por ejemplo, si la persona está ubicada en tiempo, espacio, persona y sobre todo en circunstancia. Y también evaluar, por ejemplo, el nivel de daño que tiene orgánicamente a partir del consumo de sustancias, ¿no? Y este concepto que manejan muy bien el doctor Cristian Toledo, Carla Fernández, por supuesto, y la doctora Tania Ortega, que es el de la patología dual. Sí, también ahorita me hiciste pensar en que el examen mental va a cambiar de acuerdo a la etapa y a la sustancia que se consume. No es lo mismo evaluar a un usuario que está atravesando el síndrome de abstinencia, a un usuario que ya tiene patología dual o a un usuario que es policonsumidor, etcétera. Entonces, hay que saber de esta herramienta, hay que saber usarla y detectar con mucha precisión en qué momento nos llega el usuario. Y por supuesto, las pruebas de tamizaje, algunas de las que ya nos mencionaste, que la norma nos proporciona algunas de ellas, pero hay muchas más, ajá, de acuerdo a la sustancia, a la edad del usuario, al tipo de consumidor, inclusive eh, para hombres, para mujeres, para adolescentes, adultos, para alcohol. Hay muchas pruebas que podemos utilizar de acuerdo a la circunstancia que se nos presenta. Y por supuesto, un modelo de atención que va a proveer un tratamiento al individuo que estamos evaluando. Es decir, en este caso de la evaluación especializada, el tipo de tratamiento, digamos, que vamos a utilizar, en el caso de que sea un tratamiento ambulatorio o un tratamiento ambulatorio intensivo en el que tenemos la participación de médicos psiquiatras, los modelos terapéuticos, digamos, como que se van a subordinar precisamente a los datos que nos arroja este tipo de valoración, que es una valoración especializada. Entonces, en general, la diferencia entre una valoración, digamos, una valoración que todos los psicólogos deben saber hacer y una valoración especializada para el tratamiento del consumo en las adicciones, es que la valoración especializada tiene la mira, digamos, como de determinar un tipo de tratamiento. Es decir, o sea, tú sí te vas a quedar al usuario para poder tratar con esta situación de consumo, sobre todo si se trata de un tratamiento que puede ser ambulatorio. Y la valoración, digamos que es una valoración general, la que todos los psicólogos debemos saber hacer, pues tiene miras a generar una hoja de referencia precisamente para que un especialista pueda darle seguimiento a este tipo de casos. Ahora, ¿qué va a suceder si tu colega no llevas a cabo la valoración que nos marca la norma 028 para el tratamiento de las adicciones? ¿Qué puede pasar en estos casos que hagamos un caso omiso a esta valoración? De la valoración. Bueno, miren, es bien común que, por ejemplo, te entrevistas con un adolescente y el adolescente te dice, obviamente, hay que darle seguimiento, por supuesto, a la NOM 047, ¿no? Del grupo etario de 10 a 19 años. Obviamente los papás deben firmar un consentimiento informado para la atención del adolescente, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el adolescente, aquí, no sé, el adolescente que se llama Pablo, le dice a Carla, oye, ¿sabes qué, Carla? Pero fíjate que dentro del proceso terapéutico, pues sí, me interesa tener un poco más de amigos, ser más desenvuelto con mi círculo social, inclusive quiero pues ya tener novia, pero ¿qué crees que provee el éxtasis? Bueno, lo que debemos pensar como terapeutas es, punto número uno, este chico está consumiendo una sustancia, éxtasis en particular, es una sustancia que está ingresando a su organismo y esto es una situación de riesgo. Mucho más en un adolescente, en un menor de edad.
ese es el punto número 1. Y el punto número 2, es posible que sus objetivos, los que él quiere lograr de tener novia, La el autoestima, autoestima, todo eso. etcétera, se vean truncados a lo largo del tratamiento porque si él sigue consumiendo éxtasis o cualquier otra sustancia, no le va a permitir a lo largo del tiempo lograr lo que se propone. Entonces aquí tenemos que considerar lo primero, que es una situación que pone en riesgo la vida del usuario, menor o mayor de edad, hombre o mujer, es una situación de riesgo por ser un consumo que tiene que ver con el organismo. Y lo segundo es, a lo mejor yo le puedo echar porras y le puedo decir, prométeme que que no vas a Voy volver a a probar consumir, éxtasis, mira que la vida es bella sin consumir, etcétera, etcétera. Le puedo dar los consejos que ustedes gusten y manden, omitiendo la valoración. omitiendo la valoración, pero lo que va a pasar a lo largo del tiempo es, en el peor de los casos, por supuesto, que este chico siga con el deseo de experimentar otras sustancias. Y a lo largo del tiempo sus metas van a ser chiquitas. Lo que él se proponía, pues lo va a lograr parcialmente, pero luego el consumo va a boicotear todos los logros que haya obtenido relacionalmente en su escuela, en su familia. Entonces, tengan en cuenta estos dos aspectos siempre que omitan una valoración inicial. Nos estamos exponiendo a una situación de riesgo para la vida. Y en el peor de los casos, bueno, pues a lo mejor tú le dices al chico, si no consumas y le echas porras y él te promete y te promete y te vuelve a prometer que ya no va a volver a consumir, pero de acuerdo, por ejemplo, a los factores, por ejemplo, de riesgo y que de repente lo invitaron a una fiesta y en este ánimo, por ejemplo, de la pertenencia, del encaje social, de repente el chavo dice, bueno, pues voy a probar otra sustancia más fuerte y bueno, como dice Carla, en el mejor de los casos a lo mejor va a ir deteriorando, se va consumiendo un poco más y el consumo siempre avanza. Así es. Pero en una de esas, el usuario, este chico, por ejemplo, puede ser eh, víctima de una sobredosis y morir. Claro. Bueno, ese es de los riesgos a los que se enfrenta una persona consumidora, ¿no? Una sobredosis, la muerte súbita, etcétera. Entonces, esto deben conocerlo las personas que consumen. Ahora, ¿qué Entonces, pasa con... Ajá. ¿qué sucede, por ejemplo, cuando tienes un adolescente que consume alguna sustancia de tipo ilegal? Entonces, bueno, ustedes, por ejemplo, pueden pensar en el principio de confidencialidad de la NOM 004, pero la NOM 004 del expediente clínico también es muy clara cuando nos dice que cuando hay peligro para la vida de un usuario, para la vida o la integridad de un usuario, tenemos que romper la confidencialidad, mandar a llamar a un contacto de emergencia y entonces, bueno, hacer precisamente la valoración, ¿no? Como tú muy bien dices, siempre es bueno hacer la valoración frente a un adulto. Entonces aquí tendríamos que romper confidencialidad, hacer pasar a uno de los dos papás y llevar a cabo la valoración que nos indica la NOM 028 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. Por supuesto, eso siempre se debe hacer. Así que, colega, no omitas la valoración básica o especializada, realízala siempre. Recuerda que está en juego la vida de una persona. Y ahora, aquí viene una pregunta bien interesante, que es un tema controversial, que es cuáles son los objetivos de un tratamiento de adicciones, de acuerdo precisamente también a la NOM 004, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. Bueno, es un tema controversial porque habitualmente los modelos tradicionales se enfocaban a que el usuario lograra abstinencia total. Actualmente eso ya está en desuso. Las personas consumidoras no todas quieren lograr abstinencia total, algunas quieren abstinencia parcial, algunas quieren solamente mejorar su bienestar personal o familiar o laboral, reducir el riesgo del consumo, reducir los daños que pueda ocasionar el consumo de cierta sustancia. Y entonces tenemos un gran abanico de posibilidades para el usuario porque tiene el libre desarrollo de personalidad. Y en este libre desarrollo, pues pueden preferir El consumir consumo. sustancias. Ahora, si una persona no quiere la abstinencia definitiva, tendremos que informarle que puede correr riesgo su salud a lo largo del tiempo, a lo largo del consumo,
de acuerdo a la sustancia que se está consumiendo, y también hay que informarle que sus metas de tratamiento pueden boicotearse por la decisión que ha tomado de no cesarlo definitivamente. Entonces, cuentas claras, amistades largas. Ajá, a veces los usuarios nos dicen, es que yo quiero lograr esta meta, pero pues resulta que no quieren dejar de consumir y eso a veces no es posible. Dicen que el que sirve a dos amos con uno queda mal, ¿no? Entonces hay que anticiparles que sus metas podrían verse parcialmente logradas y no totalmente. Y es que como tú dices, es un hecho también que si hay una persona que, aunque tenga un objetivo, que como tú muy bien dices, Carla, un objetivo relacional o un objetivo o un logro precisamente personal que es que este usuario está queriendo alcanzar, el consumo pues siempre va a estar interponiéndose entre este objetivo relacional o entre este objetivo personal que los usuarios tengan. Entonces, por eso vamos a insistir aquí un poquito en que es indispensable ante cualquier consumo de sustancias legales que estén afectando la salud o las relaciones de las personas o las sustancias ilegales, debe realizarse una valoración. Y no quiero satanizar el hecho de que la persona no quiera dejar de consumir. Simplemente hay que tener mucha claridad en que la decisión que toma el usuario, porque es exclusivamente del usuario, pues tiene consecuencias posteriores. Mira, porque hay una pregunta muy interesante que dice, ¿qué pasa, por ejemplo, que es un caso controversial también? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un adolescente que dice, yo quiero seguir consumiendo? Híjole, en el caso de los adolescentes es una situación muy particular. Idealmente, un adolescente, por cuestiones biológicas de desarrollo, no debería estar consumiendo absolutamente nada, ni siquiera probando ninguna sustancia. ¿Qué pasa con el adolescente que empieza a probar, a experimentar con las sustancias? Pues hay que evaluar eh, qué tan estable está su red cercana, especialmente su Los red familiar. papás, ¿no? Un papá que cumple su función de cuidar y de proteger al menor de edad le va a ordenar jerárquicamente que no lo haga y lo va a proteger del consumo. Unos padres que no tienen la jerarquía suficiente y no tienen el rol que debe cumplir adecuadamente, pues lo va a dejar simplemente a la deriva. Entonces aquí jugamos un poco con el modelo terapéutico, especialmente el modelo de la terapia familiar estructural, donde ayudamos a los padres a que logren su función y su rol, que es de cuidar y de proteger al menor de edad hasta que pueda tomar sus propias decisiones. Y eso ocurre pues hasta la mayoría de edad. Antes de eso, los padres indican qué es lo correcto o lo incorrecto, qué es lo que le hace bien o le hace mal. Aquí desde el modelo de la terapia familiar estructural yo voy a sonar muy prejuicioso, pero por ejemplo una pregunta que se haría Salvador Minuchin ante este tipo de casos es cómo está funcionando la estructura familiar, digamos como a nivel jerárquico, de que los miembros de la familia no ocupan su lugar o no lo ocupan bien, que esta estructura familiar está requiriendo de una situación de consumo para poder, digamos, como funcionar. Desde este modelo terapéutico, digamos que el consumo de un adolescente sería más bien el reflejo de la relación o de la calidad de las relaciones de los adultos a su alrededor. Entonces, también desde este modelo terapéutico componemos el olón parental, es decir, la relación entre los papás y, por lo tanto, de acuerdo a este modelo terapéutico, la situación de consumo debería ir disminuyendo hasta desaparecer. Exactamente. No sé si haya como preguntas en el chat. Bueno, mientras sabemos si hay preguntas o no, pues podemos ir invitando a la edición número 6 del Diplomado en Tratamiento de Adicciones, que está por iniciar este próximo miércoles 21 de febrero, que ahora en esta ocasión va a ser una edición semanal de días miércoles. De 5 de la tarde a 9 de la noche. Tiene una duración de 7 meses. Es un evento que es completamente en línea. Y básicamente lo que queremos nosotros compartir en este diplomado es una gran caja de herramientas de diagnóstico
otra caja de herramientas legales y otra caja de herramientas terapéuticas para la terapia familiar y para la terapia individual. Obviamente, para que ustedes puedan cumplir con esta disposición de la NOM 028 para la prevención y tratamiento y control de las adicciones y que puedan precisamente atender y demostrar en un apartado de práctica clínica con usuarios reales que el entrenamiento realmente sirve. Entonces, si ustedes quieren información acerca de este evento, bueno, pues si nos están viendo por Facebook, nos pueden mandar aquí abajo un mensajito de WhatsApp o pueden darle hacia la derecha, ir a nuestro perfil en TikTok y dar clic ahí en el link. Porque también próximamente vamos a tener un webinar exclusivo para la comunidad de Psicoterapia 3. Entonces también envíenos un mensajito de WhatsApp, ya sea que nos vean en TikTok, en Instagram o en Facebook. Pues colegas, excelente inicio de año. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos el próximo martes. Que pasen bonita tarde y hasta la próxima.